casi nunca, semana aniversario. Mi compañero que hoy viene a ponernos el tema, me trae el tema, dice la lucha no es con tu hermano, la batalla es espiritual. Mi compañero pastor, que es el compañero Víctor Espinosa Hernández, el cual invitamos a que pase a la tribuna. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Estamos aquí por la gracia de Cristo y agradecemos la invitación que se nos ha hecho para compartir el tema que nos trae el día de hoy, que es precisamente la lucha no es con tu hermano, la verdadera batalla es espiritual. Sí, les voy a proceder precisamente a compartir, ¿verdad?, lo que es este tema, el cual consideramos es muy importante para el crecimiento y para la sanidad que puede encontrar en su alma, en su espíritu, en este caso, ¿verdad?, el enfermo alcohólico. Me voy a permitir leer una pequeña porción de la Sagrada Escritura que es en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Repito, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Ahora, si nos damos cuenta, la palabra nos enseña que tenemos que precisamente, ¿verdad?, estar en sobriedad, ¿sí? Que tenemos que conducirnos de esa manera para evitar caer precisamente ante los embates del enemigo, ¿sí? Ahorita vamos a ir descubriendo, ¿verdad?, quién es, ¿verdad?, el enemigo. Tal vez alguien diga: yo no tengo enemigos. Si yo les pregunto: ¿usted tiene algún enemigo? Tal vez diga: yo no tengo enemigos, me llevo bien con toda la gente, me llevo bien con mis vecinos. Sin embargo, muchas veces, ¿verdad?, ignoramos que todos, absolutamente todos, tenemos un enemigo, y la Biblia nos lo revela, ¿verdad?, tal cual lo acabamos de leer. En muchas ocasiones se nos predica precisamente, hablando de la Escritura, cuando alguien nos predica de salvación, nos predica del Salvador, ¿verdad?, de Jesucristo, pero poco se nos habla del adversario, poco se nos habla del enemigo, poco se nos habla del diablo. Pues bien, quiero que estemos bien enterados, ¿verdad?, que todos tenemos un enemigo, y es precisamente, ¿verdad?, el diablo, ¿sí? Como lo escribió, ¿verdad?, el apóstol Pedro, al decir: sed sobrios y velad. ¿Por qué dice sed sobrios y velad? ¿Qué es ser sobrio? Ser sobrio es ser moderado, discreto, tener dominio propio, ¿sí? Eso es ser sobrio, tener dominio propio. Cuando la palabra dice sed sobrio y velad, o sea, debemos de tener dominio propio y estar velando. Velando es decir, que debemos estar alerta, ¿sí?, con los ojos abiertos. Pero yo me refiero no a los ojos físicos, sino a los ojos espirituales, que podamos ver más allá, ¿verdad?, y estemos cuidando verdaderamente de cómo el enemigo quiere venir a destruirnos. ¿Y quién es el enemigo? El enemigo es Satanás, es el diablo. Hablamos, ¿verdad?, de cuestiones espirituales, y sabemos que tanto existe el bien como existe el mal, tanto hay espíritus buenos como hay espíritus malos, como hay ángeles como hay demonios. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que ir a la palabra de Dios precisamente porque Él viene a darnos su palabra para bendición, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que realmente todos procedamos al arrepentimiento. Y cuando Jesús fue enviado a esta tierra, fue enviado precisamente a los enfermos, ¿sí? Es decir, que Él vino, ¿verdad?, a recuperar lo que se había perdido. ¿Cuántas veces, verdad, el enfermo alcohólico, el drogadicto, alguien, ¿verdad?, que se siente destrozado, que siente que ya no tiene esperanza, cuántas veces dice: ya no tengo nada que hacer, ya no tengo esperanza, estoy perdido, ¿sí?, lo he perdido todo? De repente viene el espíritu de muerte, ¿verdad?, con un pensamiento de inducción al suicidio. Es otro demonio, ¿sí?, precisamente, que viene a tratar de terminar con todos y cada uno de nosotros. Dice la Escritura que el diablo, ¿verdad?, nuestro enemigo el diablo, dice que Él vino para hurtar, para matar y para destruir. Cuando Él viene a robar, te roba la armonía, te roba el gozo, te roba la paz,
te roba toda la bendición que Dios te ha dado, te roba tu familia, te roba tus hijos, te roba tu trabajo. Viene precisamente con la intención, gracias, Dios te bendiga, viene con la intención de destruirte por completo y usa todos los medios habidos y por haber para lograr su cometido. Y uno de los medios precisamente es el alcohol, ¿sí? El alcohol es el que viene, ¿verdad?, a hacer grandes atrocidades a nuestras vidas. El alcohol, las drogas, ¿sí? Hay varios enervantes, varios tipos de drogas, y es lo que viene a hacer el enemigo. Viene para hurtar, viene para matar, y viene para destruir. Y todos, ¿verdad?, a veces no nos damos cuenta, pero pasamos de un estado de vida a un estado de muerte, hablando en el sentido estricto de la espiritualidad, ¿sí? Todos tenemos que vivir una espiritualidad, porque todos somos formados de tres compuestos, que es cuerpo, alma y espíritu. El ser humano está formado precisamente por cuerpo, alma y espíritu. Hace 8 días estaba compartiendo precisamente un tema donde les comentaba precisamente a los compañeros, ¿verdad?, del grupo Cruz de Mayo, que todos tenemos que vivir una espiritualidad, aunque la queramos o no la queramos. Hay gente que no sabe que está viviendo una espiritualidad. El tema que yo di la semana pasada era precisamente cómo vivir la espiritualidad en un mundo materializado. Y lo cierto es que todos vivimos una espiritualidad, pero ¿de qué manera la estamos viviendo? ¿La estamos viviendo tratando de agradar a Dios, o la estamos viviendo, ¿verdad?, tomados de la mano del enemigo de nuestras vidas, del enemigo de nuestra alma? ¿De qué manera la estamos viviendo? Porque todos vivimos, ¿verdad?, precisamente por ser parte espiritual, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Por tener una parte espiritual en nuestro ser, tenemos que vivir forzosamente la espiritualidad. Mucha gente no lo sabe, y gente que pregunta, ¿y cómo voy a vivir la espiritualidad? Ya la estás viviendo, pero estás viviendo una espiritualidad tan tremenda que te está destrozando, que te está destruyendo, que está haciendo que pierdas todo lo que Dios te ha dado en bendición. Te dio una esposa, te dio hijos, te dio casa, te dio carro, te dio trabajo, y todo lo has ido perdiendo. ¿Por qué? A causa de una espiritualidad incorrecta, ¿sí? Una espiritualidad que te va destruyendo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en vivir una espiritualidad que verdaderamente nos ayude, que nos edifique, que nos bendiga, que nos renueve, que nos restaure, que nos reedifique, porque Jesucristo vino a reconstruir lo que el diablo ha destruido, ¿sí? Muchas veces en casa la familia comienza una lucha tan tremenda con aquel, ¿verdad?, al cual se le identifica como el enfermo alcohólico. Y no se ha dado cuenta esa persona, esa familia, que la lucha verdadera no es con su familiar, la lucha no es con tu hermano, la verdadera batalla es espiritual. Porque esa persona que está bajo los influjos del alcohol vive atrapado, vive encadenado, vive atado. Ha caído en el engaño del enemigo. ¿De qué manera cae? Cuando le ofrecen por primera vez un trago de alcohol, un trago, ¿verdad?, de vino, un trago de cerveza, y muchas veces por curiosidad dice, bueno, pues lo voy a probar. Le sabe bien, tal vez le sabe amarga la cerveza, bueno, voy a volver a intentar. Se sigue de tal manera que se va acostumbrando, y algo que desde un principio reconoce, ¿verdad?, por el sentido, ¿verdad?, gloria al Señor, uno de los sentidos que Dios nos da, el sentido del gusto, que lo reconoce, sabe feo, sabe amargo, esto no me gusta, pero sus compañeros beben, su familia bebe, y lo siguen intentando de tal manera que cae en el engaño del enemigo, cayó ante la tentación, al rato ya está completamente encadenado y esclavizado, y está viviendo una vida espiritual realmente que en lugar de traerle bendición, le trae condenación, ¿sí? Pues bien sabemos, ¿verdad?, que todos tenemos que elegir un camino, pero muchas veces escogimos un mal camino, un camino incorrecto, y vamos caminando precisamente, ¿sí?, por ese sendero que en lugar de traer cosas buenas a nuestra vida, tal vez diga, bueno, es que yo me siento a gusto, me siento bien bebiendo, me siento alegre, y pensamos que es bueno. Sin embargo, ignoramos que el diablo precisamente es el padre de la mentira, así lo describe la Biblia, y muchas veces caemos en la mentira, en el engaño, en la trampa de Satanás, y no nos damos cuenta en qué momento pisamos, ¿verdad?, en un terreno que está falso, y caemos al precipicio, y no nos damos cuenta hasta que topamos fondo. Y es cuando muchas veces, una vez tocando fondo, se busca la ayuda, ¿verdad?, de un grupo
precisamente de ayuda, de un grupo de amigos, de compañeros, ¿verdad? Que quisieran, ¿verdad?, tendernos la mano. Hay un programa espiritual, ¿sí? Hay un programa llamado Los 12 Pasos, hay un programa, ¿verdad?, el cual contiene las 12 tradiciones. Vamos a apoyarte de tal manera, ¿verdad? Tal vez le han dicho, y por eso es que viene y acude, porque le está viendo una puerta de bendición, una puerta donde posiblemente usted sabe que va a recuperarse. Así es, buscamos la recuperación, buscamos la restauración, pero también tenemos que buscar la sanidad completa, ¿sí? Pues ciertamente, ¿verdad?, aunque la ciencia dice que el alcoholismo es una enfermedad progresiva, irreversible e incurable, yo les vengo a compartir el pan de vida, ¿sí? Algo que cuando alguien viene y lo come, está nutriendo su alma y su espíritu, y es la medicina perfecta para darle vida y vida en abundancia. De esa manera hablaba Jesucristo. Venía a hablar de verdad que les iba a dar vida, nos vino a dar vida y vida en abundancia, vida eterna. Es decir, que Él vino, precisamente como les decía hace un momento, vino a recuperar lo que se había perdido, vino a los enfermos a sanarlos, no a controlarlos, ¿sí? Hay enfermedades para la ciencia que son incurables, que solamente se controlan, como la diabetes, ¿sí? Tal vez como un cáncer. Hay muchos medicamentos, pero yo les vengo a hablar del Dios de lo imposible, que viene a sanarlos completamente, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aprender un paso muy grande, tenemos que aprender a dar un paso muy grande, agigantado, cuando nosotros realmente comenzamos a escudriñar lo que está contenido en el libro de los 12 pasos. Tenemos como primer paso que aceptamos precisamente nuestra impotencia, ¿sí?, ante el problema del alcoholismo. Aceptamos tener un problema, decir ciertamente yo no puedo dejar de beber, no puedo dejar de drogarme, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de hacer lo otro. Y entonces nos damos cuenta que tenemos un problema grave, pero tenemos que dar ese primer paso. La ciencia dice, ¿verdad?, se nos ha enseñado que hay 3 tipos de alcoholismo, ¿verdad? Dentro del alcoholismo hay 3 tipos de personas: lo que es el bebedor social, el bebedor problema y el alcohólico. El bebedor social es aquel que dice, bueno, yo me tomo 2 o 3 copas y lo controlo. El bebedor problema es aquel que comienza de una manera, ¿verdad?, a beber, gradualmente va aumentando su manera de beber y comienza a ser un problema tal vez para su familia, tal vez en su trabajo. Tal vez comienza a tener peleas al interior precisamente de su hogar, con los hijos, con el matrimonio. Comienza a beber de una manera más grande, ¿verdad? Este problema se va generando de una manera mayúscula, ¿sí?, que no se ha dado cuenta que ya está siendo encadenado, ya está siendo enlazado, ¿sí?, está atado por el enemigo y se convierte precisamente en un alcohólico. Pues quiero decirles que en una ocasión, estando orando, precisamente preparándome para ir a compartir a uno de los grupos de AA a donde me han invitado, estaba orando a Dios para que Él me diera la revelación de la palabra, que Él me guiara, ¿verdad?, por medio de su Espíritu Santo, para poder compartir un mensaje como el que hoy te traemos, ¿verdad?, con mucho gusto. Y me dice el Señor, es que no existe el alcohólico, perdón, no existe el bebedor social, no existe el bebedor problema, no existe. Existe un problema que mucha gente no lo ve y se escuda. Hay gente que dice, yo nada más me tomo una y no hay problema. Me tomo 2 y ya. Me tomo una para comer. Y hay gente que acostumbra a tomarse una copa de vino cada vez que va a comer. Y no se ha dado cuenta que esa costumbre, aunque diga que no es alcohólico, ¿sí?, ya lo tiene esclavizado, porque no puede comer si antes no se toma su copa de vino, ¿sí? Entonces es un problema. Entonces yo estaba orando a Dios y Dios me dice, es que no existe el bebedor social, no existe el bebedor problema, existe aquella persona a la cual se le denomina como alcohólico, porque hay un espíritu, hablando precisamente de los espíritus, les decía hace un momento que hay espíritus buenos y espíritus malignos. Hay un espíritu que es el espíritu de adicción, ¿sí? Y al efecto quiero decirles que hay personas que dejan de drogarse, hay personas que dejan de beber, hay personas que tal vez dejan de fumar, ¿sí?, dejan el tabaco. Hay personas que dejan tantas cosas
Y lo he compartido de esta manera. Hay personas que vemos que han dejado ciertos vicios, porque la sociedad le llama vicio, ¿sí? Al alcoholismo la sociedad le llama vicio. La ciencia dice que es una enfermedad. Para Dios es pecado. Dice la Biblia que los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Entonces tiene que haber ahí una alerta, ¿sí? Como dijo el apóstol Pedro, ser sobrios, ¿verdad? Y velados. O sea, tenemos que estar alerta. ¿Por qué alerta? Porque si yo soy un borracho, no voy a heredar el reino de Dios. Y si no voy a heredar el reino de Dios, ¿a dónde creen que me voy a ir? Digo, porque muchas veces nos aferramos a la vida que estamos teniendo en este mundo material e ignoramos la parte espiritual que está dentro de nosotros. Si alguien tiene hambre, está preocupado por darle de comer a su cuerpo. ¿Qué voy a comprar de comer? En la esquina parece que venden carnitas, que venden barbacoa, que venden zacahuil. Voy a ir a la tienda, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, voy a comprar tal vez jamón, voy a comprar huevo, voy a preparar algo para comer. ¿Y cuándo me voy a preocupar por darle de comer a mi alma y a mi espíritu? ¿Cuándo voy a entonces a nutrir mi alma? ¿Cuándo le voy a dar de comer, verdad, lo que mi alma necesita? Jesucristo dijo cuando fue tentado, ¿sí? Y viene en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 4, dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál creen que es la palabra que sale de la boca de Dios? Precisamente la Biblia. ¿Por qué dijo Jesús que no solamente de pan ha de vivir el hombre? Porque no solamente tenemos que alimentar nuestro cuerpo físico, sino que también tenemos que alimentar la parte espiritual. ¿Por qué creen que Jesucristo siempre se levantó en victoria? Dice la Biblia que fue tentado en todo y en nada pecó, porque tenía una relación muy estrecha con el Padre Eterno. Él era un hombre de mucha oración, de mucho ayuno, y muchas veces nosotros no queremos saber nada de eso. Ni siquiera nos preocupamos por preguntar dónde hay una congregación, dónde hay una iglesia, donde podamos recibir el pan de vida. Sabemos que estamos, ¿verdad?, aquí bajo un programa espiritual llamado Los 12 Pasos, y que ese libro fue sacado precisamente de la Biblia y lo mejor de la ciencia, pero ignoramos las cuestiones de Dios, ignoramos lo que dice la Biblia, pocas veces escudriñamos lo que dice la Sagrada Escritura. Es necesario que realmente vivamos una espiritualidad y que entendamos, ¿verdad?, que precisamente la lucha no es con el hermano, sino que la verdadera batalla es espiritual. Hay personas que tienen mucho conflicto en el hogar. Hay personas que no entienden a su enfermo alcohólico, a su enfermo drogadicto, porque piensan que es la misma persona quien hace ciertas actitudes. Hay quienes, ¿verdad?, de una manera vienen a sustraer lo que no es suyo. Hay personas que lo han hecho, que sustraen la televisión, que sustraen el DVD, que sustraen alguna cadena, las alhajas, ¿verdad?, para ir a empeñarlas o a venderlas para seguir sosteniendo su vicio según la sociedad, su enfermedad según la ciencia, su pecado según la palabra de Dios. O sea, quieren seguir en el alcoholismo, ¿sí? Y están hurtando, ¿verdad? Están haciendo cuestiones indebidas, y sabemos de antemano que estamos de una manera incorrecta delante de toda la gente y sobre todo también delante de Dios. Pues la palabra dice también que los rateros también, ¿verdad?, los ladrones no van a heredar el reino de Dios. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué alguien llega a cometer ciertas actitudes? Porque está esclavizado, porque es la ansiedad lo que le provoca ir y buscar de qué manera, ¿sí?, poder satisfacer su deseo en ese momento para poder ingerir alcohol, para poder estar tranquilo supuestamente, ¿sí? Y lo hace tener problemas al interior del hogar, lo hace tener mucho conflicto. Hay peleas cuando se ve descubierto, se quieren justificar cuando nada es justificable. ¿De qué manera podemos justificarnos? Aún queremos, ¿verdad?, imponer nuestra autoridad. Aquel que es casado y que tiene esposa quiere reprender a la esposa: yo soy el hombre y yo mando, ¿sí? Yo gano, yo trabajo, es mi dinero, yo soy el que provee esta casa, yo compré el DVD, yo me lo llevo, yo lo empeño, yo lo vendo, yo esto, yo lo otro. En lugar de que acepte su error, diga: sí, cierto, es verdad, tienes razón, perdóname, estoy dañando, ¿verdad?, el matrimonio, estoy dañando la relación que tengo con mis hijos, me estoy llevando lo que le corresponde a ellos. Sí. Pero es algo tan importante, pero es tan importante y tan desapercibido,
¿Por qué? Porque no hay un despertar espiritual, porque no nos hemos dado cuenta que precisamente ahí está ese espíritu de adicción, ¿sí?, haciendo su obra. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. ¿Quién es nuestro adversario? La palabra adversario significa enemigo. ¿Quién es el adversario? El diablo. Así que cuando alguien le pregunte, ¿usted tiene un enemigo? No diga, no, yo no tengo enemigos. A lo mejor sí con el vecino de enfrente o el de lado, nada más con él. No, usted tiene un enemigo más fuerte y poderoso. ¿Por qué es fuerte y poderoso? Porque nosotros mismos le damos la legalidad al diablo. Cuando alguien hace cosas que están al margen de la ley de Dios, algo que a Dios no le agrada, le estamos dando legalidad al diablo. Le estamos permitiendo que Él venga y nos gobierne. Si yo me ocupo de llevar la palabra de Dios como está escrito, si yo dejo de hacer las cosas que a Dios no le agrada, entonces yo sé precisamente que tengo un gobernante que ya no es el diablo, sino que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo describe la Biblia. Pero si yo ando en cuestiones, ¿verdad?, que están familiarizadas con el mundo, con el pecado, le estoy dando legalidad a Satanás, ¿sí? Le estoy dando toda la legalidad, le estoy permitiendo que Él gobierne mi vida, y al gobernar mi vida, Él no la gobierna para edificarla, sino para destruirla. Y es lo que nosotros tenemos que procurar ver, ¿sí? Por eso dice aquí la Escritura, ¿verdad?, que tenemos que ser sobrios, ¿sí? Ser sobrio es tener dominio propio, es decir, que para la próxima que a mí alguien, ¿verdad?, tenemos que compartir este mensaje, y cuando alguien que esté bebiendo y que le diga, ¿sabes qué?, cuando te ofrezcan una copa de alcohol, tú tienes que aprender a decir no. Aprender a decir no quiere decir que tenemos que usar el espíritu que Dios nos dio. Dios nos da un espíritu de dominio propio, no de cobardía. Dice la Biblia que nos da un espíritu de amor y de dominio propio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener dominio propio. Cuando alguien me diga, oye, ¿gustas algo? No. Nada más una, no. Una no es ninguna, no. Dos es la mitad de una, no. Tres apenas es una, no. Te pegan en tu casa, no. El diablo te quiere provocar. ¿Quién manda? ¿Eres mandilón? No, no, no y no. Simplemente no. Tenemos que aprender a decir no. A veces no quieres, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando alguien está bebiendo, ya me voy, luego nos vemos, no, espérate. Y ya le están sirviendo, bueno, me la voy a tener que tomar porque ya me decían, no, pues si no quiero, no. O sea, no nos pueden obligar. El diablo no nos tiene que obligar, es el diablo el que está interviniendo, ¿sí? Muchas ocasiones a mí me decían, oye, mira, ya nada más tómate una. No, no quiero, no quiero. Tenemos que aprender a decir que no, ¿sí? O sea, aquí, el diablo no me va a estar mandando a mí. Y sobre todo tenemos que aprender a decir no de una manera definitiva. Le decía que, orando a Dios, me decía, no existe el bebedor social. No existe el bebedor problema. ¿Por qué no existe? Les voy a explicar por qué. Porque en el momento que yo diga, me tomo una, ¿qué creen? Estoy cayendo ante el engaño del diablo. El diablo me dice, nada más una. Bueno, está bien, una nada más. ¿Qué es lo que sucede? Le creía al diablo, que es el padre de mentira. Se disfraza, dice la Biblia, hasta de ángel de luz. Aparenta ser bueno y es malo. A lo mejor me la ofrece con mi hermano, con mi padre, con mi madre, con mi amigo, con quien sea conmigo. O sea, de una manera tan estrecha, con alguien que pareciera, mira, vamos a convivir, tómate una conmigo, vamos a brindar. Ya estoy cayendo ante el engaño del diablo. El que prueba está quebrantando la ley de Dios. Dice la Sagrada Escritura que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, con un poco, con un trago, con una gota, ya le falté a mi Señor. Ya le falté a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Estoy en rebeldía, estoy en pecado. Al rato ya no va a ser una. El diablo te la empieza a dar de una manera gradual, ¿sí? De menos a más. Cuando te das cuenta, ya no puedes vivir sin la bebida, ¿sí? Pierdes el trabajo, comienzas a faltar, comienzas a tener muchos problemas en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Y es ahí donde vemos, ¿verdad?, cómo el diablo se manifiesta, cómo el diablo va ganando terreno. Tenemos que buscar precisamente la ayuda de Dios.
Ahora, ¿por qué les comento todo esto? ¿De dónde sacamos que la guerra, verdad? Que los ataques vienen de parte de demonios, de espíritus malignos. Porque así dice la Biblia. En la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es sangre y carne? O sea, seres humanos. Nosotros somos, ¿verdad? Tenemos sangre y tenemos carne, ¿sí? Tenemos hueso. Entonces dice la Biblia: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sí? Esta palabra viene siendo para todos, pero sobre todo para los familiares de los enfermos alcohólicos, ¿sí? Para los familiares tienen que entender que cuando haya una lucha al interior, ¿sí?, del hogar, cuando esa persona está trayendo lo que no es suyo para poder beber, cuando esa persona, ¿verdad?, robó, cuando esa persona le ultrajó, cuando la insultó, cuando lo vituperó, ¿sí?, cuando le escupió, cuando le hizo cuanta cosa, a lo mejor le golpeó, tiene que entender algo: no fue el enfermo alcohólico, fue el espíritu de adicción, fue ese demonio, porque es un demonio que ha permanecido dentro de su ser amado, que lo ha inducido a hacer cosas incorrectas. Porque en un estado de sobriedad podemos preguntarle a alguien: ¿te gustaría golpear a tu esposa? Y vamos a decir que no. O a la mujer: ¿te gustaría faltarle el respeto a tu esposo, agarrar cosas y llevártela cuando él ande trabajando por allá en pobre? No. ¿Pero por qué se hizo? ¿Sí? Porque se vivió bajo la esclavitud de ese espíritu de adicción. Entonces dice la Escritura, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, esto quiere decir que la lucha no es con mi hermano, la lucha no es con el familiar, la lucha es espiritual. ¿De qué manera? Hay muchos espíritus que descienden de las regiones celestes, hay muchos demonios que vienen precisamente a hacer la guerra al ser humano, ¿sí? Satanás odia al ser humano, todos tenemos un enemigo. Por eso Pedro, él habla, ¿verdad?, en esa escritura, ¿verdad?, dice: sed sobrio, ¿verdad?, porque vuestro adversario es el diablo. ¿Por qué el diablo es nuestro enemigo? Porque el diablo fue desechado de la presencia de Dios. El diablo quería ser a imagen y semejanza de Dios y no tuvo nada de él. Y la Biblia dice que nosotros hemos hecho precisamente a imagen y semejanza de Dios. Tenemos lo que el diablo siempre quiso. El diablo nos tiene envidia. Por eso el diablo siempre está pretendiendo querer destruirnos de una forma o de otra. No solamente con un espíritu de adicción, no solamente con el alcoholismo, no solamente con la drogadicción, sino también con la fornicación, con el adulterio, con tantas cosas que se dan. Y la gente no se ha dado cuenta porque vive dormida, vive en un estado de letargo, porque no vive en una espiritualidad como Dios quisiera que la viviéramos. Vivimos tal vez en una espiritualidad negativa, contraria a lo que Dios quiere. Les decía hace un momento, todos vivimos una parte espiritual porque somos formados, ¿verdad?, nuestros seres, cuerpo, alma y espíritu. Y muchos dicen: bueno, yo no sé cómo vivir una espiritualidad, y sin embargo ya la está viviendo, pero atados, ¿verdad?, y condenados a lo que el diablo ha puesto en su ser. Le ha mandado muchos demonios a hacerle la guerra, está destruyendo su vida, está destruyendo todo lo que hay a su alrededor y no se da cuenta de dónde viene, y sin embargo sigue peleando con la esposa, con el esposo, con el hijo, con el compañero de trabajo, y no se ha dado cuenta que tenemos que ser primeramente libres, porque la lucha es espiritual. Pero tenemos que aprender a ver con ojos espirituales y no precisamente con ojos físicos, ¿sí? Entonces es lo que nosotros tenemos que entender, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados, ¿sí? Y quiera checarlo, ¿verdad?, escudriñarlo en su Biblia, que está en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero nos está diciendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, quiénes son nuestros enemigos, pero también nos da la respuesta de cómo nosotros tenemos, ¿verdad?, precisamente que defendernos. ¿De qué manera nos vamos a defender? ¿Quién va a la guerra sin fusil? Nadie, ¿verdad? Todos tienen que ir preparados para la guerra. Entonces, en esta guerra espiritual también tenemos que vestirnos precisamente de la armadura que Dios nos da. Dios nos da una armadura, ¿sí? Dice la Escritura: una vez que descubrimos que nuestra lucha es espiritual, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. O sea, si hemos sido debilitados, tenemos que fortalecernos. ¿De qué manera? En el Señor. Vamos a fortalecernos, vamos a buscar la ayuda correcta. No vamos a buscar cualquier ayuda, vamos a buscar la ayuda del Todopoderoso, de aquel que todo lo puede, aquel que formó los cielos y la tierra, aquel que formó, ¿verdad?, todo cuanto en ella habita, que formó al hombre con sus preciosas manos. Entonces cuando la Biblia nos dice, ¿verdad?, que tenemos, ¿sí?, que fortalecernos, nos vamos a fortalecer, gracias, nos vamos a fortalecer precisamente en el Señor, no en cualquier lugar, no en cualquier área, ¿sí?, sino que vamos a fortalecernos en el Señor. ¿De qué manera? A través de la Sagrada Escritura. ¿Sí? ¿Queremos ser espirituales? Comencemos por el libro maestro de la espiritualidad, que es el libro sagrado, que es la Biblia. ¿Sí? Si queremos ser espirituales, ¿verdad?, y queremos tener bendición y queremos tener salvación, ¿sí?, dice en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, capítulo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay fuerza más grande que la de Dios. Por eso sabemos, ¿verdad?, y está escrito en la Biblia, que Dios es el omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Él es el todopoderoso. No hay nadie más grande, ni más fuerte, ni más poderoso que el Dios vivo, que el Dios viviente, el cual se nos está describiendo en el paso número 2, que hay alguien, ¿verdad?, un poder superior que nos puede ayudar, el cual dice también en el paso número 3, que si realmente queremos salir del hueco, queremos salir del hoyo, tenemos que poner nuestra voluntad y nuestra vida en las manos de Dios. Entendamos bien esto: nuestra voluntad no es lo que yo quiera, ¿verdad? Bueno, sí quiero ir a ese programa espiritual, pero yo no quiero dejar de hacer ciertas cosas. No es lo que tú quieras, es lo que está marcado precisamente en la Sagrada Escritura. Tenemos que darle, ¿verdad?, a Dios toda nuestra vida, ¿sí? Tenemos que dejarle aquí irnos por Él, porque Él es el que nos quiere ayudar, y tiene que hacer, ¿verdad? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Con humildad. Si no tenemos humildad, no podemos avanzar. Quien tenga la humildad necesaria para decir: yo tengo un problema, varón, yo tengo un problema de alcoholismo, yo tengo un problema de adicción, pues yo vengo, pero de repente tengo ansiedad, he tenido fuerza de voluntad, ¿sí?, pero se me antoja. En una ocasión me dice un primo: oye, primo, yo te admiro. ¿Por qué? Porque llevas mucho tiempo sin beber, tienes mucha fuerza de voluntad. Le digo: no, te equivocas, yo no tengo fuerza de voluntad. No, sí, porque tienes tiempo. No, yo no tengo fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es cuando se te antoja algo y te aguantas. Eso es fuerza de voluntad. A mí no se me antoja, digo, a mí no se me apetece, porque yo soy libre por la gracia de Cristo, porque recibí el poder de Dios, recibí el poder de lo alto, porque tengo a Cristo en mi corazón, el que vino a limpiarme por medio de su Santo Espíritu, el que me ha renovado, el que me ha reconstruido, porque ha formado de mí un nuevo hombre, porque así está escrito, dice la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que cuando yo llego a los pies de Cristo y comienzo una nueva vida en Cristo Jesús, todo lo que hice anteriormente ya quedó en el pasado. Dios perdona nuestros pecados, pero tenemos que arrepentirnos, y arrepentirse es arrepentirse y apartarse. O sea, ya no quiero, me tengo que apartar. Me tengo que apartar de eso porque me está perjudicando, ¿sí? Eso es, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. Y nos vamos dando cuenta cómo Dios, a través del Espíritu Santo, va obrando su perfecta voluntad. ¿Escuchamos bien esto? Su perfecta voluntad, porque Dios es perfecto. Dios todo lo hace perfecto. Dios obra su perfecta voluntad en nuestras vidas. Y cuando Dios, ¿verdad?, tú le permites que Él obre en tu vida, si realmente pones tu voluntad, completa tu voluntad y toda tu vida sin restricciones, Dios lo hace de una manera perfecta y armoniosa. Porque muchas veces decimos: bueno, es que a mí me dijeron, ¿verdad?, que puedo dejar de beber y que tengo que dejar de hacerlo poco a poco, que poco a poco dejo de tomar, que poco a poco dejo de fumar, que poco a poco dejo de drogarme, que poco a poco dejo la fornicación, poco a poco dejo el adulterio, porque a lo mejor le andaba brincando a la vecina, ¿verdad?, o al vecino, en el caso de las mujeres. Poco a poco dejo esto, poco a poco dejo lo otro, poco a poco dejo el baile, poco a poco dejo la inmundicia, o sea, las orgías, poco a poco dejo todo lo que a Dios le desagrada. Y eso es una mentira. Eso es una mentira del diablo. Acuérdense que el diablo es el padre de la mentira. La verdad del poco a poco es que cuando alguien lo practica de esa manera,
¿sí? Poco a poco deja de leer la Biblia, poco a poco deja de orar, poco a poco deja de ayunar, poco a poco deja de congregarse, poco a poco va perdiendo su santidad, poco a poco va perdiendo la vida eterna, poco a poco se está yendo al infierno. Esa es la verdad, de poco a poco. Así que el diablo no le engañe que poco a poco, no, eso es una mentira. Usted ponga completamente su vida y su voluntad, como lo marca el paso 3, en las manos del Dios vivo y verdadero. ¿Sí? En la literatura de AA dice, ¿sí?, que se ponga en las manos de Dios según cada uno lo conciba. Entendemos esto para no crear controversia por cuestiones religiosas, que cada quien tenga alguna creencia religiosa, pero yo no me atrevo a decir que lo pongamos cada uno según lo conciba. Cuando a mí me toca hablar esa palabra, yo digo, pongamos nuestra vida en las manos de Dios según el Dios de la Biblia, porque hay muchos dioses paganos, dioses falsos. No es como yo lo conciba, ni como yo lo conciba, es como está escrito en la Sagrada Escritura, porque todas las religiones tienen la misma Biblia, la misma palabra, aún sea la versión, ¿verdad?, diferente, sea la traducción que sea, el mensaje es el mismo. Entonces yo siempre recomiendo que lo hagamos, ¿verdad?, que pongamos verdaderamente nuestra vida en el Dios de la Biblia. ¿Sí? Fíjense bien, aquí está la recomendación. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. En esta guerra espiritual tenemos que ponernos la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra la acechanza, contra el ataque del diablo. ¿Sí? Y dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando el enemigo venga y ataque, si estamos realmente vestidos de la armadura de Dios, no va a pasar nada. Dios va a estar con nosotros, Él defiende nuestra lucha. ¿Sí? Dice, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Saben cuál es la verdad? O sea, mucha gente le ha preguntado, ¿verdad?, cuando a lo mejor anda en la calle o le toca, ¿verdad?, la puerta, y dicen, ¿sabes cuál es la verdadera religión? ¿Sabe cuál es la verdad? La Biblia dice que la verdad es Cristo. Amén. ¿Sí? Jesús mismo lo dijo, Juan 14, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Y yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. No hay otro camino. No se desvíe ni allí ni mientras. Si ya usted está conociendo de Cristo o no le conoce, pero o le va comenzando a conocer y quiere conocerle, una vez que lo conozca, acuérdese que hay un solo camino. El proverbio dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin, dice la Biblia, que es camino de muerte. Así dice el proverbio. ¿Sí? Porque muchas veces dicen, todas las religiones nos llevan a Dios. O todos los caminos, ¿verdad? Yo he dicho que todos los caminos nos llevan a Roma. Yo no quiero ir a Roma, yo quiero estar en la presencia de Dios vivo. ¿Sí? Yo no quiero ir a Roma, ¿qué tengo que ir a hacer allá? Nada. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que seguir la verdad es Cristo, ¿sí? Por tanto, tomad toda la armadura, ¿sí? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que actuar con justo juicio. La coraza es lo que lleva, ¿verdad?, en el pecho. La quiere decir que nuestro corazón, porque también dice el proverbio, cuida tu corazón porque de él emana la vida. También hay otra palabra donde dice, ¿verdad?, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si hay maldad, vamos a hablar maldad, ¿sí? Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, es cuidar nuestro corazón. Dice, vestidos con la coraza de justicia. De nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón debe haber actos justos. Dios quiere que actuemos con justo juicio. Esto quiere decir que posiblemente si yo voy al Oxxo y compro un refresco y doy un billete de a 100 y me dan cambio de a 200, yo no puedo agarrar el cambio y decirle, bueno, pues se atontó la chica, ya me voy. No, eso es ser ratero. No puedo ser un ladrón. Tengo que actuar con justo juicio. Muchas veces sin darnos cuenta estamos provocando que a la pobre muchacha, ¿verdad?, que está atendiéndonos, a lo mejor se lo vayan a cobrar o la vayan a correr. Porque decimos, ¿verdad?, que el mundo es de los vivos. Y al decir que estamos vivos, estamos más muertos que nada. Hablo de muerte espiritual. ¿Sí? Ay, se atontó, allá ella. No, nosotros tenemos que actuar con justo juicio. Tenemos que regresar, mira muchacha, sabes que me diste de más. Y estamos
ganando, ¿verdad?, la gracia delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Eso es un solo ejemplo de cómo tenemos que actuar con justicia. Tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que tener misericordia, ¿sí?, por todo nuestro prójimo, tenemos que tener compasión por todas las almas, porque así nuestro Señor ha tenido compasión por todos y cada uno de nosotros. Eso es actuar con justo juicio. Entonces dice, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Esto qué quiere decir? Calzados los pies con el apresto. Rápidamente, si yo recibo las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas voy y comparto con mi vecino, las buenas nuevas voy y comparto con mi amigo, las buenas nuevas voy y comparto con mi familiar. Presurosamente, acabo de recibir un mensaje de salvación, acabo de recibir que la lucha no es contra el hermano, no es contra sangre y carne. Acabo de recibir un mensaje donde me está abriendo los ojos espirituales y me está haciendo ver realmente cuál es el origen de todos mis problemas, cómo el enemigo viene a hurtar, a matar y destruir, cómo el diablo viene a destruirme. Entonces ese mensaje lo tengo que ir a compartir de una manera preciosa. Fíjate, ¿qué crees que pasó? Hoy recibí un mensaje de salvación y de vida eterna. Hoy recibí un mensaje para aprender a vivir de una manera espiritual correcta, para poder tener gracia y aceptación delante de los ojos de Dios. Ya no voy a vivir una espiritualidad mediocre, una espiritualidad fea que me esté condenando, estando esclavizado, ¿sí?, al pecado, a lo que el diablo ha puesto en mi camino. Ya no, yo esos demonios, esos espíritus malignos los rechazo. ¿Sí? Porque ahora estoy aprendiendo, estoy viendo un nuevo camino, que es el camino de Cristo Jesús. Estoy aprendiendo que ahora tengo que comportarme de una manera correcta, que si no quiero que me hagan daño a mí, porque si realmente hiciéramos algo bueno para nosotros, tampoco tenemos que hacer el mal a nadie. Dice la Biblia que lo que siembra se cosecha. Entonces si yo vengo y le robo el cambio a la muchacha del billete de 200 y al rato me lo hacen a mí, me voy a enojar. No, son rateros, ¿cómo se atreven? Me hicieron esto, ¿verdad? Ya no nos gusta, ¿sí? Ya no decimos, no, es que me atonté, me lo merezco. No, son una bola de rateros. Ya regresé y le dije que no me dio el cambio completo y se hizo tonta la muchacha, y yo era el único billete que traía, era el de 500 y me dio cambio de 200, ¿sí? Y no nos da el cambio y no hacemos nada, somos unos rateros. Ahí sí nos enojamos, ¿sí? Ahí sí, porque nos lo hicieron a nosotros. Pero cuando se trata de hacerle la maldad, porque es maldad, a otra persona, muchas veces nos carcajeamos. Y vamos y lo contamos como si fuera un chiste, como si fuera una gracia. ¿Qué crees? Fui a tal lugar y me dieron un cambio de más. ¿Qué crees? Y se le cayó el billete de la señora que iba con el bebé en los brazos. Y yo vi cuando se le cayó y lo levanté y me lo eché a la bolsa. Ladrón. Eso no es una gracia. Eso es una desgracia. ¿Sí? Porque desgraciadamente te estás ganando el infierno. Desgraciadamente estás cayendo de la gracia de Dios. Desgraciadamente no estás apreciando lo que Dios tiene para ti, que es la corona de vida. Entonces nosotros tenemos que comenzar, ¿verdad?, realmente a escudriñar la Escritura. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuál es el escudo de la fe? Nosotros tenemos que creer en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Porque yo puedo preguntarle a todos ustedes aquí, y como se lo puedo preguntar a mucha gente, y ustedes tal vez salgan a la calle, ¿verdad?, y le preguntan, ¿crees en Dios? Y la mayoría le va a decir que sí. Uno que otro va a decir que es ateo. Pero para ser ateo primero tienes que haber creído en aquel que están negando. O sea, todos creemos en Dios. ¿Sí? Y cuando alguien te pregunta a usted, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Oras? No, no oro. ¿Ayunas? No, no ayuno. ¿Lees la Biblia? Tampoco ayuno. ¿Vas a la congregación? No, pues tampoco. Fíjate qué tremendo. Dice la Biblia, hasta los demonios creen y tiemblan. Dice la Biblia, si crees que Dios es uno, bien haces, hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces, no solamente basta creer en Dios, tenemos que creerle a Dios. ¿De qué manera le creo yo a Dios? A través de la Escritura. ¿Sí? Es ahí donde encontramos la solución. Crees en Dios, pero también créele a Dios. Y si ya le creíste a Dios y crees en lo que está escrito en la Biblia, ahora ponla por obra. Vive lo que dice la Escritura. Vive una espiritualidad agradable. Cuando tú la comienzas a vivir esa espiritualidad agradable, conforme a los preceptos, conforme a los mandamientos de Dios, vas a encontrar lo que siempre has buscado, que es armonía, que es paz, que es amor, que es mansedumbre, que es templanza, que es fe y todos los frutos del Espíritu de Dios. Es cuando lo vamos a encontrar. Mientras no busquemos de Dios, no vamos a encontrar nada de eso, porque eso es fruto del Espíritu Santo. ¿Sí?
¿Y qué es lo que muchas veces encontramos? Los frutos de la carne, fornicación, ira, inmundicia, idolatría, etc. ¿Sí? Hechicerías, herejías, tantas cosas que a Dios le son desagradables. ¿Sí? Y se los comparto porque yo también en su tiempo, ¿verdad? Yo practiqué la brujería, la hechicería y la santería, cosa abominable a Jehová. No lo sabía, ¿sí? Gracias a Dios que me ha permitido conocerle. Gracias a Dios que estuve a punto de morir. Dios me libró de la muerte, tenía la pistola en la sien y invoqué a Dios y Dios me libró de la muerte. Gloria a Dios. ¿Sí? Para ellos no hay nada imposible. Dije, Señor, estoy en tus manos. Perdóname, me arrepentí, me pasó la película. ¿Han escuchado que dice que cuando alguien está a punto de la muerte pasa como una película? Es verdad, pasaron todas las escenas de mi vida. ¿Sí? Me puse a cuentas con Dios, le pedí perdón. Dice la Escritura que Él es el único que escudriña los pensamientos y prueba el corazón. Él vio mi pensamiento, Él probó mi corazón y vio que fui sincero y que realmente me estaba arrepintiendo y me dio una nueva oportunidad de vivir y sobre todo de volver a nacer, porque ahora tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Y lo más importante es que me da la oportunidad de servirle, porque es un alto honor servir a Dios. Para mí servir a Dios, para mí recibir una invitación de parte de ustedes y venir y plantarme, ¿verdad?, en este altar y compartirles el mensaje de Dios, para mí es una bendición. No es necesario que yo reciba una remuneración. No es necesario que me inviten a una iglesia y me digan, oye hermano, le invito a predicar. Hay gente que dice, pero somos poquitos, hay pocas almas, van a recibir poca ofrenda. No importa, yo no voy por la ofrenda, yo soy bendecido desde el momento que Dios me permite predicar su palabra. A mí el que me paga es Dios, porque Él me llena de bendiciones, Él me llena de satisfacciones. Yo tengo lo que siempre busqué, yo tengo paz, la paz de Dios. Dice la Biblia que la paz de Dios es aquella que sobrepasa todo entendimiento. Tengo problemas al igual que todos ustedes, pero no me angustio. Como antes lo hacía, me desesperaba y me preguntaba, ¿y ahora qué voy a hacer? Corriendo aquí, corriendo allá. Ahora no, estoy tranquilo, siempre gozo de paz, aunque tenga la tribulación más grande. Aunque a veces, ¿verdad?, he llegado a enfermar, yo me gozo y cuando me enfermo yo comienzo a cantar a Dios. ¿Por qué? Porque así Dios, ¿verdad?, como confía en mí, en que yo no voy a renegarle, porque Dios permite que el diablo nos tiente y nos ponga alguna enfermedad, y mucha gente renegamos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué lo permitiste? No, yo vengo y alabo a Dios, Señor, tú sabes que estoy contigo, así como tú estás conmigo, así como me libraste de la muerte, sé que me puedes librar de una simple enfermedad, porque para Dios no es nada imposible. Entonces yo tengo esa paz de Dios y esa paz que yo quisiera, ¿verdad?, y que yo deseo que todos ustedes lo tengan, ¿sí? Que aprendan a tener una comunión con Dios, que tengan una relación, que sean amigos de Dios, para que tengan la paz de Dios, para que haya amor en su vida, porque Dios es amor, un amor verdadero, un amor genuino, un amor real, el amor de Dios, ¿sí? Que aprendamos verdaderamente a amar, ¿sí? Que aprendamos verdaderamente a convivir, porque muchas veces podemos estar juntos y hay discordias, hay disputas, hay malos entendidos. Y dice la Biblia a través del salmista, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Imagínense, ahorita que todos los que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Qué bueno, qué hermoso que todos estemos reunidos y que todos estemos en armonía, ¿sí? Que haya coinonía, que estemos de acuerdo en algo, no que salgamos diciendo, no, esto no está bien, esto sí no, y no nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Así no podemos avanzar, es lo que el diablo quiere. Si las obras de la carne sí son disensiones también, o sea, hay una división, es lo que el diablo provoca, hay un espíritu también de división. Y cuando entra ese espíritu, comienza la discordia, no nos ponemos de acuerdo en algo, y si no nos ponemos de acuerdo no podemos avanzar. Pero cuando entra el Espíritu Santo, cuando entra el Espíritu de Dios, entonces tenemos armonía, ¿sí? Y es donde se cumple esa palabra, es que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué hermoso, ¿eh? Cuando vamos descubriendo lo que Dios quiere hacer, y es algo que siempre hemos querido tener, pero no hemos sabido acapararlo. Pero cuando descubrimos, ¿verdad?, lo que Dios dice en su palabra, porque Él nos dio este libro, el cual yo he llamado el Manual de Vida, si seguimos las instrucciones tendremos, ¿verdad?, resultados perfectos, ¿sí? Siempre he puesto este ejemplo. Cuando a alguien le gusta la repostería, si a mi amiga le gusta la repostería y quiere hacer un pastel o tal vez, ¿verdad?, alguna otra cosa, ¿no?, o algún postre, pide la receta y tiene que seguir lo que dice la receta para que todo sea perfecto. Pues aquí está la receta de nuestra vida, ¿sí? Así estaremos a temperatura correcta, porque si nos pasamos ¿qué es lo que pasa cuando el pan se pasa de tiempo en el horno? Se quema. ¿Y qué es lo que pasaría si nosotros no hacemos
la receta secreta, nos vamos a quemar en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la verdad. ¿Sí? Y creo que nadie quiere ir al infierno, todos queremos ir con Dios. ¿Han visto que cuando alguien fallece, toda la gente dice, tu abuelita ya está con Dios, tu papá se fue al cielo, el niño y todo el mundo se va al cielo, no hay nadie en el infierno? Digo, hablamos la verdad. Quisiéramos que toda nuestra familia realmente estuviera en la presencia de Dios. Pero ¿acaso creemos que entonces Dios hizo el infierno nada más por gusto de hobby? ¿Verdad que no? Alguien se muere, ya está con Dios. Desde allá nos va a cuidar. La Biblia no dice que nos cuida, la Biblia dice que el que se muere, muerto está. Y de ahí espera la resurrección cuando Cristo venga en el día del juicio. Nadie viene. Nada, que el día de muertos que les dieron permiso para venir, negativo. Es pura tradición, es pura costumbre, es pura mentira. El diablo está obrando, el diablo te está distrayendo, el diablo no quiere que tengas comunión con Dios, el diablo no quiere que tú te estés santificando. ¿Sí? Tenemos que descubrir la verdad es Cristo. No podemos seguir en los mismos caminos, sigamos el camino de Cristo. Reconozcamos, ¿verdad?, esa verdad y comenzamos realmente a pelear una batalla espiritual, pero con la mejor arma. Si pongamos la vestidura, la armadura de Dios para que el Señor nos levante en victoria. ¿Sí? Entonces, tenemos, ¿verdad?, realmente que tomar en cuenta esta palabra. Voy a concluir con esto. ¿Sí? Lo que dijo Pedro, y lo dice en el capítulo 5, en su primera carta, Pedro, del 8 al 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, no nada más anda dando vueltas porque sí, no porque esté aburrido. Cuando el diablo llega a la presencia de Dios, dice la Biblia que Dios estaba con sus hijos y el diablo llegó, ¿verdad? En el libro de Job, dice, ¿de dónde viene? Dice, de rodear la tierra. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi hijo Job? Que no hay nadie como él, hombre recto, perfecto y temeroso de Dios. Job, un hombre recto, perfecto y temeroso de Dios. Job, dice la Biblia que fue arruinado en un solo día. Era el más rico de todos los tiempos y perdió todo. Y perdió a sus hijos, 7 varones y 3 varonas. Y no renegó de Dios, se mantuvo íntegro y estuvo alabando a Dios. Y el diablo, ¿verdad?, lo arruinó porque Dios lo permitió. Dios después lo recompensó a Job. Pero así le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay nadie como él sobre la faz de la tierra? Hombre recto, perfecto y temeroso de Dios. Así es como nosotros tenemos que andar en rectitud, buscando la perfección y siendo temerosos de Dios. Temeroso quiere decir, en las cosas de Dios no es tener miedo. Temeroso quiere decir es tener respeto, o sea, hacer lo que Él dice por respeto. Si su hijo lo respeta, va a hacer lo que usted dice. Y si no dice, ¿verdad?, si no hace lo que usted dice, es que anda en rebeldía. Y luego, ¿qué hace uno? Los castiga. ¿Sí? Entonces, si nosotros realmente somos temerosos de Dios, vamos a respetar su voluntad, vamos a respetar su palabra. ¿Sí? ¿Cómo decimos nosotros en casa? Aquí se hace lo que yo digo, aquí yo pongo las reglas, aquí yo soy el que manda. Pues en este mundo, que es el mundo de Dios, aquí Él es el que manda. Él pone las reglas, Él ya dio las reglas, Él puso su ley, está la Biblia y Él hace lo que a Él le place porque Él es Dios. Y si nosotros no estamos dentro de la cobertura de Dios, pues ya sabemos a dónde vamos a ir y no se lo deseo a nadie. ¿Sí? Entonces aquí dice la Escritura, ¿verdad?, que tenemos que andar, ¿sí?, sobrios, velando, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, dice, a quién devorar. No anda dando vueltas como hobby, anda buscando a quién devorar, ¿sí?, al que descuide su comunión con Dios. Dice, al cual resistir firmes en la fe. Ahora tenemos que resistirlo firme. Si ya conocemos la fe, si ya conocemos a Cristo, vamos a resistirlo firme, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Esto quiere decir que lo mismo que nosotros estamos sufriendo, todo el mundo lo está sufriendo en todo el mundo. Todas las personas en todo el mundo tienen los mismos padecimientos, todo el mundo tiene las mismas aflicciones, todo el mundo tiene los mismos ataques, los mismos embates, las mismas acechanzas del enemigo. Todo el mundo, ¿sí?, también está siendo acechado por Satanás para ser destruido, porque lo vuelvo a repetir, Él nos odia, nos tiene envidia, no quiere, ¿verdad?, que nosotros estemos en la presencia de Dios, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Dios vivo y verdadero. Así es que ahora tenemos que ser sobrios, ¿sí?, y velad. Quien tenga ansiedad todavía por tomar una copa, o por tomar marihuana, por consumir algún enervante, por querer drogarse, acuérdese que la solución está en la receta perfecta, que es el manual de vida.
¿Quiere usted seguir adelante? Pues aquí está el manual de vida. ¿Quiere usted entender a su enfermo alcohólico, a su enfermo drogadicto? Aquí está el manual de vida. Entienda que la lucha no es con su familiar, ¿sí? El familiar no tiene pleito con usted, el familiar no le quiso robar, el familiar no le quiso golpear, el familiar está atormentado por un demonio que es el espíritu de adicción. Así es que ahora vamos a ir comprendiendo, ¿sí?, la labor que Jesús vino a hacer aquí, porque vino a legarnos su precioso evangelio que está basado en el amor, el perdón y la misericordia. Esto quiere decir que tenemos que amar y tenemos que aprender a perdonar a aquel que nos ha lastimado, aquel que nos robó, aquel que nos ultrajó, aquel que nos vituperó, aquel que nos humilló en la calle, aquel que que ofendió a mamá y a papá y que hizo un desastre. Tenemos que perdonarle. ¿Por qué? Porque sabemos que fue un espíritu maligno el que lo llevó a hacer todo eso. Porque si le preguntamos en un estado de sobriedad, le aseguro que va a decir que está arrepentido. Pero muchas veces el orgullo, ¿sí?, lo cual es una piedra de tropiezo para agradar a Dios, no permite avanzar. Por eso aquí tenemos que hablar siempre de la humildad. ¿De qué manera vamos a recibir lo que dice el paso 3, la ayuda de Dios? Con humildad. Porque yo puedo decir, no, sí, yo quiero la ayuda de Dios, pero si vengo y cierro las manos y cruzo los brazos, no voy a recibir nada, ¿sí? Alguien me lo va a querer dar y voy a estar así. Alguien me lo va a querer dar, ten, come, y voy a estar con las manos así. Ten, mira, te comparto, mira, aquí hay un mensaje. No lo quiero. Entonces, no tienes humildad. ¿Tienes el problema? Sí, sí lo tengo. ¿Quieres la ayuda? Sí, sí la quiero. No, porque no hay humildad. Tenemos que tener la humildad, porque si no tenemos humildad no vamos a avanzar, ¿sí? Tenemos que aceptar realmente que tenemos un problema y que solamente hay alguien que lo puede resolver, porque luego decimos, yo puedo, yo solo, allá voy, poco a poco, le voy a echar ganas. Jesucristo dijo algo muy importante, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y nada es absolutamente nada, ¿sí? Con eso concluyo. Espero que les sirva y sea de edificación para sus vidas y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Compañeros, pasamos a una parte de las preguntas. Adelante, compañero. Trataré de ser breve para dar tiempo a los compañeros. Muchas gracias, hermano, por sus palabras. No tengo nada que discutir. Mire, quiero hacer una pregunta, pero antes quiero agregar algo, ¿sí? Ok. La palabra de Dios es muy extensa. Dice, estad en la libertad con que Cristo os hizo libres y no volváis a ser presos otra vez en el yugo de la esclavitud. Tenemos tres enemigos, sabemos, Satanás, el mundo y nosotros mismos. Así es, el primer enemigo somos nosotros. Es nuestra norma de fe y conducta. Así es. Y estoy de acuerdo, no tengo nada que discutir. A mí Dios me quitó un vicio muy grande que se llama el crack. Y muchos más. La marihuana y el ice y muchas cosas. Por la misericordia de Dios. Yo fui miembro en comunión en la iglesia. He batallado 5 años. Con la ayuda de Dios, mañana, en la junta de mañana, principalmente la misericordia de Dios, mañana van a preguntar por mi lugar. Estoy fuera de mi lugar, estoy suspendido, estoy castigado. Pero Dios me ha ayudado. A donde yo asisto, hay culto todos los días, menos los miércoles. Ahora, ahí va mi pregunta. Yo allá se le pregunto a mi pastor, ¿sabe qué, hermano? Porque allá no hay los miércoles. Yo esta semana no acudí al templo por venir aquí, por la misericordia, porque a mí me agrada, porque aquí hay gente que ha vivido las experiencias que yo viví. Cuando yo escucho a alguien que sube a la tribuna, yo recuerdo que yo fui hasta peor quizás. Yo aquí perdí una casa, un coche de mi mamá, un negocio de 52 de mi mamá, y vivo por misericordia de Dios. Amén. Hermano, una pregunta, si yo le pregunto al pastor, hermano, dices que yo voy los miércoles a alcohólicos, él me va a decir, está bien, porque ellos saben más o menos de esto, ¿no? Tienen conocimiento de los conceptos y estas cosas. Pero yo pregunto esto, hermano, yo quiero venir aquí los días que me sean posible, por decir los miércoles, pero aquí hay que estar todos los días, ¿verdad? Pero es que yo no quiero faltar allá, la verdad. Pero si hay alguna ocasión, pues ni modo, pero no sé si me explico. Quiero seguir acudiendo aquí los miércoles. No sé si usted... Bueno, yo considero que el hecho de que tú vengas, ¿verdad? Pues
dice, ¿verdad?, precisamente la literatura de AA que pues, tienes que tener la buena voluntad de asistir. ¿Sí? Es un grupo de ayuda. A mí no me corresponde decidir si aceptarte o no. Tendrás que acercarte, ¿verdad?, con el coordinador. ¿Sí? Pero lo que sí te puedo decir, que primeramente, como escrito está, ¿verdad?, hay que buscar a Dios. Dice Mateo 7:3, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas vendrán por añadidura. Ahora, Dios debe ser primero siempre en nuestra vida. Es el primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios, ¿sí?, sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Sí? Entonces, cuando lo hacemos de esa manera, ¿verdad?, y con toda nuestra mente, estamos pensando primeramente en agradar a Dios, porque ciertamente, como dices, Él te hizo libre. Lo tienes que agradecer, de verdad. Pero cuando puedas y tengas la disposición, ¿verdad?, de acudir, porque recuerdo personas, ¿verdad?, recuerdo lo que yo hice, porque hay personas que comparten en tribuna sus testimonios y hay una similitud con lo que tú has hecho o lo que hiciste, ¿verdad? Pues es bueno, porque de esa manera vas recordando de dónde Dios te ha sacado para no regresar al mismo lugar. ¿Sí? Pero ahí pues ya corresponde, ¿verdad?, a las personas que están a cargo del grupo, ¿sí?, para ver la posibilidad de que te reciban los días que tú puedas asistir. ¿Sí? ¿Alguien más, compañero, que desea participar? Buenas tardes, mi nombre es Víctor, soy un enfermo alcohólico. Pero la pregunta nada más es, pastor, porque yo soy alcohólico. Cuando llegué aquí me dijeron que para aprender sobre la literatura de alcohólicos me tenía que aprender, pero eso, practicarlo más que nada. Pero para aprender sobre la Biblia, ¿cómo le hago? Bueno, mira, para aprender sobre la Biblia, pues, para entender la Biblia, lo primero que tenemos que hacer para leer la Escritura es orar a Dios. ¿Sí? En el momento que yo vengo y abro la Escritura, no es se lee como cualquier libro, no es cualquier literatura. ¿Sí? La Biblia, si yo la voy a leer, primeramente tengo que orar a Dios, pedirle a Dios que me dé discernimiento de su palabra, que me dé sabiduría de lo alto, no la sabiduría terrenal, ¿sí?, que me dé la sabiduría de lo alto para poder comprender el mensaje que Él quiera darme. Dice en el Evangelio, ¿sí?, según San Juan capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. O sea, el verbo es la palabra, el verbo es Jesucristo, el verbo encarnado, la luz verdadera. ¿Sí? Entonces, cuando yo leo la Biblia, aunque ya haya leído, por ejemplo, si yo leo el mensaje tal vez de Mateo capítulo 1 y lo vuelvo a leer, lo que tengo que tener por seguro es que cada vez que lo lea voy a tener un nuevo entendimiento, porque no es una letra muerta. Aparentemente es una letra impresa, ¿sí?, como cualquier libro, ¿verdad?, cualquier letra impresa, pero esta palabra nos va a hablar, porque dice la Escritura que la palabra de Dios, ¿verdad?, es Jesucristo, y Él no está muerto, Él está vivo. Está sentado a la diestra del Dios Padre, abogando por todos y cada uno de nosotros. Y cada vez que yo lea la Biblia, ¿sí?, yo leo la Biblia muchas veces y cada vez que la leo me da un nuevo mensaje, me da un nuevo entendimiento. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo y Él me está hablando a través de la Escritura. Entonces siempre tenemos, ¿verdad?, que orar a Dios para que Dios nos dé entendimiento, para que Él nos dé el mensaje que nosotros, ¿verdad?, necesitamos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Porque muchas veces queremos leer lo que nos conviene, ¿sí?, y no queremos leer, ¿verdad?, lo que Dios sabe que necesitamos. Entonces, tan es así que cuando yo voy y comparto un mensaje, me invitan a predicar o predico en la iglesia, ¿qué hago? Yo oro a Dios, ¿sí? No predico lo que yo quiero, predico lo que Dios me dice que tengo que predicar. Dios sabe cuál es el alimento espiritual que necesita sus ovejas, ¿sí? Tengo que darle un pasto verde, un pasto, ¿verdad?, que les nutra su alma, su espíritu. Yo oro a Dios: Señor, dame la palabra, y Dios me da el tema, me da la palabra a predicar, me da el texto, el versículo que voy a predicar, y es lo que les doy. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, ¿verdad?, si tú me dices, bueno, yo quiero aprender, bueno, primeramente tienes que orar antes de leer la Biblia. Segundo, es que la Biblia no se lee como cualquier libro, les decía. No puedo empezar a leer desde el primer capítulo, la primera página que dice en Génesis. El libro no se lee desde Génesis. La Biblia se lee primeramente a partir del Evangelio según San Juan, ¿sí?, que está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué tengo que leer primeramente el Evangelio según San Juan? Porque el Evangelio de Juan
es el que habla más de Jesucristo. Y conociendo al autor de la Biblia, es como vamos a tener un mayor entendimiento. Y por eso es muy recomendable que primero leamos Juan. De ahí puedes leer la Biblia, ¿verdad? A partir de Génesis, si quieres, o a partir del Nuevo Testamento, que es Mateo. Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los primeros 4 libros del Evangelio. ¿Sí? De ahí Hechos, Romanos, etcétera. Ya ahí te vas, ¿verdad? Si quieres hasta el Apocalipsis. Cualquier duda, pues siempre es recomendable tener una libreta, ir anotando para que en su momento, como dice el hermano, ¿verdad? Pues ya le puede preguntar a su pastor. Si no te congregas en alguna iglesia, pues tendrías que ir buscando dónde congregarte. Y si no, pues buscar a alguien, ¿verdad? Que conozca de la Escritura, que tenga un ministerio, ¿verdad? Que esté pastoreando, que sea un evangelista, que esté familiarizado con la palabra de Dios, para que te pueda instruir de una manera correcta. No es bueno preguntarle a cualquier persona que también apenas está, ¿verdad?, conociendo de Dios, porque te puede dar una mala palabra, un mal consejo. Lo hace de buena voluntad, pero a lo mejor no sea el acertado. Entonces siempre hay que buscar una persona que ya esté cimentado, así que tenga bases sobre la Sagrada Escritura. Sí. Buenas noches, mi nombre es Clemente, yo soy católico. Mi pregunta es, por ahí está el séptimo paso, dice, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestra iglesia. ¿Qué es la verdadera humildad? ¿Cómo es? La verdadera humildad. Jesucristo dijo en Mateo 11:28, dice, aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Porque él habla eso. Porque muchas veces decimos que somos humildes o creemos que somos humildes y es una vil mentira. ¿Sí? A veces actuamos, ¿verdad?, falsamente. Lo hacemos de una manera hipócrita. La palabra hipócrita, ¿verdad?, precisamente es lo que significa ser falso. En la antigüedad se le atribuía a personas que representaban algún personaje en alguna obra de teatro. ¿Sí? Entonces, cuando alguien estaba representando a alguien, en lugar de llamarles, ahora se les llama actores. Si yo le digo a alguien que es un actor, una actriz, digo, oye, no, pues sí, no sabe que a lo mejor le estoy llamando hipócrita. Sí, porque está representando un papel que no le corresponde a su propia vida. ¿Sí? Entonces, de esa manera se manejaba esa palabra. Pero cuando Jesús, ¿verdad?, comienza a dar ese mensaje es precisamente porque él veía que no había humildad. Dice, aprende de mí porque soy manso. O sea, para empezar, él tiene mansedumbre y nosotros tenemos que aprender de él, tenemos que tener mansedumbre. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces, yo he ido a muchos grupos, he estado en anexos también, he compartido el mensaje en diferentes lugares. Y sobre todo en los grupos de AA, en los anexos se maneja mucho la palabra humildad, ¿sí? Y de repente alguien viene, ¿verdad? Y yo le puedo decir, oye, te echo humildad, ¿me puedes servir un vaso de agua? Y a lo mejor me lo va a servir, pero por compromiso. Hay que atender a la visita, pero no lo va a hacer por humildad. No, pues tengo pereza, qué flojera. Y bueno, nada más porque me tocó a mí, ¿verdad?, hacerlo. ¿Sí? Me tocó servir el agua, me tocó servir el café. Hay quienes te toca hacia el lugar, ¿verdad?, el recinto. Y a lo mejor lo hace, sí lo hace, pero no lo hace por humildad. Lo hace porque ya está asignado, es una tarea, hay una lista, se pone en el pizarrón a quién le toca hacer esto, o sea, qué servicio le toca hacer a quién, y lo hacen por obligación, lo hacen por disciplina, pero no lo hacen por humildad. Jesús observaba eso, cuando alguien lo hacía, ¿verdad?, de mala gana, dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, yo soy humilde de corazón, no soy hipócrita. Sí, porque él vino a servir. Tan es así que le lavó los pies, ¿verdad?, a sus discípulos. ¿Sí? Imagínense, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente, venir y que venga y se agache, ¿verdad?, y te lave los pies. ¿Sí? Y nosotros somos soberbios, orgullosos, vanagloriosos, ¿verdad?, vanidosos, y no queremos nada, queremos que nos sirvan y no queremos servir, y decimos que somos humildes. O sea, entonces estamos mal, somos verdaderamente hipócritas. La verdadera humildad se practica, ¿sí? Pero ¿cómo? Para poder practicar la verdadera humildad, bueno, tenemos que conocer a Cristo, porque de él tenemos que aprender. No vas a aprender de mí, no vas a aprender de quien está coordinando la junta, no vas a aprender del RSG, no vas a aprender del coordinador del grupo. Vamos a aprender de Cristo, el maestro de maestros. ¿Sí? El que no se equivoca, o sea, de él tenemos que aprender, porque él verdaderamente, él sí es humilde, y nosotros tenemos que ser humildes, porque Jesús ha sido siempre y sigue siendo el más grande de todos los tiempos, porque fue humilde y sigue siendo humilde, porque se hizo pequeño para poder ser el más grande. La grandeza radica en que primero tienes que ser el más pequeño para poder hacerte grande. Dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. Entonces,
te recomiendo, ¿verdad? Y les recomiendo a todos aprender de la escritura. Un compañero más que desea participar. Gracias. Buenas noches, compañero, mi nombre es Manuel, sigo siendo alcohólico. La pregunta, escuché en tu compartimiento que dice que no luchamos contra carne y sangre. He escuchado a muchas personas que dicen, es neurótico, me hizo enojar, es iracunda, tapa la botella y es neurótico. Yo sí fui ciertamente, tapé la botella, neurótico, pero ahora se burlan mis compañeros porque les digo que doy 2,000 pesos a la persona que me haga enojar, porque yo pregunto por qué y de qué, porque sé que esa persona que me va a agredir o me está agrediendo no es él, sino que es un demonio. Porque yo he sido humillado, golpeado y vejado en AA. A mí me han golpeado aquí en AA, ¿sí? Me han humillado y me han maltratado, mas sin embargo a una cachetada, ¿sí? O un golpe, a la persona yo vengo y le digo, te perdono, te amo, porque sé que no fue él, fue un demonio. Exacto. Que se puso, pero como ellos no leen la Biblia, pues muchos la leen pero no la entienden. Recuerda Nicodemo, esa persona, ¿verdad? que llegó en la noche y dijo, maestro, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Es Reina Valera tu Biblia? Sí. Yo la tengo. Yo también, cuando vengo, ¿verdad? Y ahora ya en la mañana hago mi oración matinal y en la noche hago mi oración, y cuando abro la Biblia digo, Señor, háblame a través de tu palabra. Sí, pero cuando van algunas personas, ya sean testigos, mormones, que vamos a orar primero. No quieren porque no les gusta orar, no oran. Entonces, un pastor en Papantla me quería golpear porque le dije que el diablo también se sabe la Biblia, la iglesia de Claro, hecho. tuvo la presencia de Dios. Entonces se molestó, ¿verdad? Y cuando terminó su compartimiento, me agredió. ¿Sí? Inclusive hasta me pegó, ¿verdad? Hay ministros, hermanos, que pierden la comunión con Dios, no oran, no ayunan ya. Creen que todos lo saben y no saben nada, dice la Biblia. Pues aquí nosotros nos dicen que la recuperación es personal. Sí, la salvación también es Y a mí personal. me da risa cuando una persona que va a la iglesia dice, yo soy salvo, y luego la veo haciendo cosas de mal juicio y digo, ¿así es salvo? Porque, ¿cómo La sabes? salvación se puede perder. ¿Cómo sabes, pastor, que a lo mejor yo venga y mañana o pasado te vea allá y te va haciendo un acto de mal juicio y te va a decir, ¿qué vale? No te acusa Manuel, te acusa el diablo a través de mí. Así es. Sí, tiene razón. Sí, es verdad. Sí, y al efecto de lo que dice el compañero, ¿verdad, hermano? Nicodemo era un hombre sabio, no era cualquier hombre, era un fariseo. ¿Sí? O sea, tenía mucho conocimiento, era un maestro de la ley, no era cualquiera, era el principal, era un príncipe de los fariseos. O sea, era como el director de la escuela. Y fue reconocer a Jesús y dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer esas señales, esos milagros que tú haces si no está Dios con él. Él lo reconoció. Entonces, un hombre de gran tamaño, de gran sabiduría, ¿verdad? De gran conocimiento en las cuestiones de la ley, ¿sí? Reconoció a Jesús y no sabía muchas cosas porque le faltaba todavía conocer al Espíritu Santo. Por eso Jesús le recomendó que era necesario volver a nacer. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, volver a nacer. Y hablando de volver a nacer, yo le voy a hacer una recomendación. Siempre lo digo, ¿eh? Y con respeto, y cada quien, ¿verdad?, hará lo que mejor le plazca. Pero muchas veces sube alguien a la tribuna y dice, yo soy fulano de tal, soy alcohólico. O yo soy fulano y soy alcohólico y drogadicto. Jesús vino a los enfermos y vino para sanar. ¿Sí? Y cuando alguien es sano completamente. Entonces, si ustedes realmente quieren ser libres y quieren ser sanos, yo les recomiendo, en el nombre de Jesucristo, que ya no digan soy alcohólico. ¿Sí? Yo sé que eso es una tradición, pero realmente no está contenido en el libro de los 12 pasos. No dice que tienes que decir que eres alcohólico. Yo puedo decir fui alcohólico. Ya no, al menos yo le voy a decir una cosa. ¿Sí? Yo fui alcohólico, ¿sí? Porque bebí mucho tiempo. No así de manera de que tanta ansiedad, pero bebí. También probé las drogas, también vendí las drogas, trabajé, ¿verdad? Con la maña y hice muchas cosas indebidas. Como abogado me conocían en el mundo como el abogado del diablo, ¿sí? Pero lo fui, ya no soy, porque dice en la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos, o sea, ya no lo somos. Dice, esto es algunos más habéis sido lavados,
santificados y justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, si yo acepto a Jesús en mi corazón, soy lavado, soy santo y soy justo, no por mis obras, sino por la gracia de Cristo Jesús. También hipócrita quiere decir fariseo, como aquel que dijo yo ayuno, yo oro, yo diezmo, no soy ni como aquel que está allá, ese es hipócrita. Y el que era pescador, el publicano, decía, sé propicio, que perdóname. Y ese, de cierto os digo que ese bajó justificado más que el otro que decía yo oro, yo ayuno, yo esto, yo el otro. Sí. Porque era un hipócrita. Así es, lo hacía para llamar la atención, para que, o sea, hacían y amaban, como dice la Jesucristo, ¿verdad? No hacer, ¿verdad? Como ellos, ¿verdad? Hay que aman el orar, ¿verdad? De pie, ¿verdad? En las casas públicas y alzaban la voz, no, yo esto, Señor, y yo diezmo, para que los demás digan, oh, qué justo, qué bueno es, o sea, era un hipócrita, eso a Dios no le agrada. Tenemos que orar en la intimidad, hablar con Dios, en la intimidad con Dios, para ser recompensado precisamente en público. ¿Alguien? Compañero, ¿quiere participar más? Rojito, ¿quiere preguntar? Pregunta. ¿No crees que es blasfemia decir que eres justo cuando nada más hay un justo aquí en la tierra? Que esa tumba está vacía. ¿Perdón? ¿No crees que es una blasfemia decir yo no soy justo porque ya entregué mi vida a Cristo y que ya esto ya no robo? Recuerda al fariseo que decía, gracias Señor porque él no robo, gracias. Y el otro decía, yo soy pecador, porque, como te digo, bueno, no es blasfemia, pero tampoco es correcto. No es correcto, porque sabes que para mí nada más hay un justo, sí, que es Cristo. el único es justo es Dios. Pues una vez un pastor se enojó conmigo porque dijo, yo conozco a mi esposa, le digo, primero empieza a conocer tú, porque ¿sabes qué? Realmente nosotros, yo no conozco tus pensamientos, tal vez conoceré a tu persona. El único que nos escudriña es Jehová. Pero yo digo que ¿sabes qué? El único justo, ¿sí?, que hubo aquí fue en Cristo. Esa tumba está vacía. Porque nadie hay perfecto. Ni aún él se consideró justo ni bueno, porque le digo, ¿por qué me dices bueno? Bueno es con ayuno, escrito, Padre. Escrito está en tu Biblia y te puedo decir que dice ahí que no hay ningún justo en esta No, tierra. no hay Entonces justo. no puedo decir yo no soy justo. Yo tengo que escuchar Sin eso. embargo, la palabra dice que tenemos que ir perfeccionando. Exactamente. ¿Sí? O sea, es lo que tenemos que aprender. O sea, tenemos que actuar con justo juicio. O sea, no soy perfecto, porque no soy perfecto. Pero tenemos que ir perfeccionando, porque la Biblia dice que tenemos que ser perfectos. Ahora, ¿cuándo vamos a ser perfectos? Si tú no te perfeccionas, nunca vas a ser perfecto. Pero si te esfuerzas conforme a la palabra de Dios en buscar la perfección, vas a ser perfecto ¿cuándo? En el día del Señor, porque dice que seremos transformados todos en un abrir y cerrar de ojos. Ahí Jesucristo va a ser el milagro más grande de todos los tiempos. Va a transformar a todos, no a uno por uno, a todos en instantes. ¿Sí? Dice que en segundo, vaya, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados, al ser transformados vamos a ser perfectos, porque nada corrompible podrá entrar en el reino de los cielos. O sea, si yo estoy corrompido, no, mi cuerpo, ¿verdad? Todo lo que estoy, ¿verdad? No voy a entrar en el reino de Dios. Sí, tenemos que ser transformados. Entonces hablamos de una transformación, pero la transformación tenemos que empezar a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, obviamente sabemos que solamente hay un justo, que solamente Él es perfecto, pero tenemos que ser imitadores de Cristo, como dijo Pablo, ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesucristo. Entonces tenemos que ser imitadores de Él a través de la palabra. Por lo tanto, el hecho de no decir que no hay ningún justo, no quiere decir que yo vaya a andar igual que todos en la inmundicia. Tenemos que buscar la perfección y ser cada día mejor, para poder agradar a Dios. ¿Un compañero más que desea participar? ¿Alguien? Yo sí que le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la forma correcta para hacer la oración? ¿Cuál es la forma correcta de hacer una oración? Bueno, la oración primeramente tenemos que reconocer a Dios. ¿Sí? Jesucristo habló acerca de eso, que está en la Biblia. ¿Sí? Cuando precisamente le dice a sus discípulos acerca del Padre Nuestro. El Padre Nuestro no lo dijo para que se lo aprendieran y lo recitaran. Es una forma de orar, es una fórmula. ¿Sí? Primero tenemos que reconocer que Él está por encima de todos nosotros. Por eso, Padre Nuestro que estás en los cielos, en los cielos. ¿Sí? ¿Sí? Y santificado sea tu nombre. O sea, Él es santo sobre todo. Él es 3 veces santo, dice la Biblia.
¿sí? Entonces tenemos que reconocerlo a Él. De esa manera, o sea, primero tenemos que reconocer que Él está por encima de nosotros y tenemos que darle gracias por todo, tanto por lo bueno, tanto por lo malo. Muchas veces, ¿qué hace la persona que está orando? Comienza a pedir. Hay gente que acostumbra a hacer una lista de peticiones, la escribe en una libreta, en una hoja. Voy a orar. Y empieza a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, y se le olvida pedir lo más importante, que es pedir perdón. ¿Sí? Tenemos que pedir perdón, porque así dijo Jesús, perdóname, así como yo también perdono, ¿verdad?, a los que me ofenden. Pero muchas veces le decimos a Dios que nos perdone y nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro hermano. Entonces Dios no nos puede perdonar mientras nosotros no hayamos aprendido primeramente a perdonar. Porque es muy importante observar lo que dice la Escritura. ¿Sí? Tienes que orar primero, ¿verdad?, dándole gracias a Dios por un nuevo día. Yo me levanto todas las mañanas y le digo, Señor, gracias porque has permitido que vea la luz de un nuevo día. ¿Sí? Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el sustento, gracias por el abrigo, gracias por esto, gracias por todo, gracias por mi familia, ¿sí? Gracias por el trabajo. Y seguimos orando a Dios, ¿verdad? Seguimos platicando con Dios. Señor, me pongo en tus manos, me encomiendo en tus manos. No permitas que de mi boca salga ninguna palabra de maldición, sino más bien de bendición. ¿Sí? Guíame por medio de tu Santo Espíritu a toda justicia y a toda verdad. O sea, que sea Él que Él me controle. Poner realmente mi vida, mi voluntad, paso 3, en las manos de Dios. De esa manera, realmente ponerme en las manos de Dios. No solamente decirlo, ya me lo aprendí, decía el compañero. Me dijeron que tengo que perderme esto primero. Ya te lo aprendiste, pero no lo practicas. Aquí hay que practicarlo, no nada más aprendérselo. ¿Sí? Igual la Biblia. ¿De qué sirve saber mucha Biblia si no la va a practicar? Como decía el compañero de aquel pastor, ¿verdad?, que se molestaba y que no aceptaba, ¿verdad?, realmente lo que él dijo es cierto. ¿Sí? Lo que él ha hablado es verdad. Entonces, mucha gente, ¿verdad?, se ha desviado del camino, rompe su comunión con Dios, no ora, no ayuna, no lee Biblia, no la practica. O sea, no es cuánta Biblia sepas, sino cuánta Biblia vivas. Entonces, la manera de orar, primeramente, darle gracias a Dios y pedirle perdón. Hoy en la noche, antes de dormir, lo que tenemos que hacer es pedir perdón, porque vivimos un día. ¿Qué tal si Cristo viene hoy en la noche o en la madrugada y no sabemos? Dice la Biblia que Él vendrá como ladrón por la noche, no sabemos a qué hora va a venir. Vienen por su iglesia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensé mal del compañero, pensé mal del vecino. O sea, a veces también pecamos con el pensamiento y tenemos que pedir perdón. Pídele perdón a tu vecino. ¿Por qué? No le dije nada, pero lo pensaste. De repente puedo venir y decirle, oye, compañero, te pido que me perdones. ¿Pero por qué, pastor, si no me has ofendido? Pero pensé mal de ti. ¿Sí? O sea, tuve un mal pensamiento. Me pareció que eras arrogante y ahora que te estoy tratando veo que eres diferente, eres muy amable. ¿Sí? O sea, entonces tenemos que pedir perdón. Ay, la regué, pensé esto de la persona y ahora que lo estoy tratando es diferente. No, ve y pide perdón. Y se tiene que pedir perdón, no disculpas. La gente está acostumbrada a pedir disculpas. Dice la Biblia que tenemos que aprender a pedir perdón. Hay gente que dice que te perdone Dios. ¿Yo quién soy? Yo te disculpo. No, la Biblia dice que tienes que aprender a perdonar y aprender a pedir perdón. O sea, tenemos que decir, perdóname. ¿Sí? Y no digamos, si te he ofendido, me perdona. No. Si tú sabes que la has ofendido, perdóname porque te ofendí. Hay que reconocer. No, o sea, porque vamos y pedimos perdón y nos estamos justificando. Si le ofendí, me perdona. Si le hablé mal o le hice mal a la persona, pero no, pues lo hiciste. Sabemos lo que hicimos, tenemos que pedir perdón. Y sobre todo tenemos que aprender a pedir perdón a Dios. Sí, se recomienda que cuando acabe el día, antes de dormir, ¿verdad?, hay que ponerse a cuentas con Dios. Señor, perdóname porque hice esto. Lo hice mal. ¿Sí? E incluso por algo que a lo mejor lo hice sin querer, involuntariamente, a lo mejor ni me acuerdo, pero tengo que pedirle perdón y decir, perdóname por todos mis actos incorrectos, ¿verdad?, por todos mis pecados, perdóname. Límpiame, purifícame, restáurame, renuévame y vivifícame por medio de tu Espíritu Santo. Tenemos que ser vivos, no en la carne solamente, sino vivos por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Para que el Espíritu Santo nos vaya guiando, ¿sí?, conforme a su palabra, ¿sí?, a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Para que alcancemos, ¿verdad?, lo que hablamos en un momento, la perfección y ser agradables a los ojos de Dios y ser aceptos delante de su presencia. De esa manera. Y orar siempre en la mañana, en la noche, y no solamente en la mañana y en la noche, sino todo el día, ir con Dios, voy a hacer esto, Señor, ven tú conmigo, ve delante de mí. O sea, tener esa comunión con Dios, una relación estrecha de saber que estamos hablando con Dios, de que Él va siempre con nosotros. Él lo prometió, ¿verdad? Él dijo que le prometió a su pueblo que iba a ir por delante siempre, ¿verdad? Yo iré siempre por delante como poderoso gigante y guerrero. Entonces, Él
pelea por nosotros, pero tenemos que creerlo y saber que va siempre por delante de nosotros. Y de la misma manera que sabemos que va para defendernos, también sabemos que va delante de nosotros. Así que cuando queramos hacer alguna cosa mal, ¿verdad? Alguna maldad o algún pecado, tenemos que recordar que Dios todo lo ve, nos está observando, que no está ciego y que Él también nos llamará a cuenta. Así que tenemos que tener temor de Dios. En el momento que quisiéramos a lo mejor pecar o hacer algo, ¿verdad? Ay, pero si está Dios conmigo, viene conmigo, ¿cómo lo voy a hacer si Él está conmigo? ¿Sí? Porque luego queremos que esté con nosotros nada más cuando nos conviene, ¿sí? Nada más para que nos defienda, ¿sí? Pero para andar ¿verdad? De pecadores, pues no, ¿sí? Y de hecho, pues todos somos pecadores. A eso vino Jesús a los pecadores, pero tenemos que ir limpiándonos por medio de su palabra, ¿sí? Así es. Y pues clamando siempre a Dios en todo momento y en todo lugar, dice el apóstol Pablo, que en todo momento y en todo lugar levantemos manos santas. ¿Qué es levantar manos santas? Manos limpias de pecado. Así es, sin ira ni contienda, libres de pecado. ¿Sí? Así es. De esa manera tenemos que hacer, buscando siempre de Dios. Ya para terminar, bueno, yo, sí, mira, primero se da las gracias, después se pide perdón y al último la petición. Así es. Y como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Sí. Le puede decir Dios bendito, Padre nuestro. Él ora su modelo, nada más. Pero la oración es la libre expresión del alma. Sí. Y respecto de la petición, tenemos que comenzar a pedir primero por los demás y luego por nosotros al final. Interceder. Así es, exacto, hacer la labor de intercesión. Bueno, compañeros, terminando ya las actividades, compañero aquí el pastor, les vamos a hablar de las gracias a manera de acuerdo y Gracias a Dios. compañeros, vamos por terminar A la mañana no hay nada. ¿hay motivaciones? Por ahí. La agenda no está.